misma dinámica del primer panel que moderó tan bien Javi. Vamos a partir con Mirko. ¿Cuál es el rol del sector inmobiliario en el desarrollo sostenible y la positiva implementación de la taxonomía? Oye, gracias por la invitación, gracias a GBC siempre por estar poniendo estos temas. Yo quería ponernos un paso más atrás y desde mi perspectiva, que tiene que ver con el desarrollo inmobiliario habitacional, principalmente, que son alrededor de entre 80 a 100 mil viviendas en Chile al año, aproximadamente un tercio de la industria de la construcción en el país. Nosotros vemos con preocupación que hay un tema de accesibilidad a la vivienda que se ha ido deteriorando mucho en el país. O sea, estamos en una crisis habitacional. El Ministerio de Vivienda ha planteado un estado de crisis habitacional, principalmente enfocado en los sectores más vulnerables, pero es algo que vemos en todos los segmentos. Hoy día acceder a una vivienda, un poco lo dijo Matías recién, en las generaciones jóvenes se ve prácticamente imposible por distintas características. Estos son problemas bien complejos, pero en el fondo somos de los países en el cual, ya sea por arriendo o por compra de vivienda, las personas estamos pagando más en porcentaje a los ingresos. Y eso, en el fondo, la gente necesita dónde vivir y eso se escapa de distintas maneras. Se escapa en el impresionante crecimiento que han tenido los campamentos en el último tiempo, se escapa en el formato de las parcelas de agrado, que son desarrollos urbanos más informales, no con los estándares que queremos, sino en una especie, una visión un poco bucólica, pero la verdad que muy poco sostenible, de parcelas de agrado, viviendas ocupando suelo potencialmente agrícola para desarrollar vivienda en extensión con bastante poca eficiencia. Entonces, yo creo que es importante ponernos desde esa perspectiva y cómo una agenda de sostenibilidad no viene a ponerle más palitos a ese camino, sino viene a ayudar, viene a potenciar. En general, la visión que se tiene muchas veces del consumidor es que las agendas de, o sea, que el estándar de sostenibilidad encarece. Y la verdad que el mercado inmobiliario es bien drástico en eso. En general, la gente no se compra la casa que quiere, sino la casa que puede. La casa que el banco le permite financiar según sus ingresos, según sus pies. Y ahí la guerra precio metro cuadrado, la guerra que tiene cada uno como comprador, no contra otro, es tremenda. Entonces, mucha gente está dispuesta a sacrificar estándares de futuro, estándares operacionales, por el valor del costo actual. Entonces, la visión que tenemos es que hay muy pocos, o que los incentivos no están muy bien alineados para lograr concretar estas agendas de sostenibilidad. Y en la segunda intervención voy a ser más positivo y voy a redondear esto, pero claramente el trabajo que se hizo en taxonomía y otros trabajos que se están haciendo sí están ayudando a converger. Yo creo que la principal necesidad que tiene hoy día la industria inmobiliaria es que esto converja en un poco lo que decía Matías también de la brújula, entender para dónde ir. Hoy día cada vez tenemos más estándares, más certificaciones y la verdad que ahí el rol de la inmobiliaria pudiendo coordinar entre los clientes, las autoridades, los bancos y los distintos actores es fundamental, pero claramente se necesitan lineamientos y creemos que la taxonomía va en esa línea. Gracias, Mirko. Camila, ¿cómo la taxonomía puede convertirse en un puente para movilizar financiamiento verde en el sector construcción inmobiliario? Perfecto, muchas gracias. Bueno, hablando únicamente y netamente como de la aplicación de la taxonomía en el sector construcción, nosotros partiendo así de decir que todo lo que es la taxonomía en verdad surgió desde una inquietud que planteó el sector financiero, porque esto ya es como amplio a todos los sectores, existía esa falta de establecer como un criterio común para poder marcar y poder decir estoy financiando algo que es verde y que estamos todos considerando de la misma manera. Entonces, a partir de esa inquietud se fue desarrollando esta taxonomía chilena. ¿Y por qué decimos nosotros que esta taxonomía sirve como un puente para el financiamiento verde? Aquí anoté mis principales apuntes y el primero es lo que hablaba de los criterios claros. Esto hace que
se evite el greenwashing, que ya lo han mencionado muchos panelistas, y esto sobre todo para las instituciones financieras es fundamental. O sea, el riesgo es muy grande, por lo que tener estos criterios claros es súper importante, y ese es como uno de los primeros puntos positivos de esta taxonomía. Y por otra parte es que entrega certeza tanto a los desarrolladores, a los inversionistas, a los reguladores también. Entonces como que va un poco fijando este mapa. Y por otra parte también es parecido como a los criterios, pero también establece un lenguaje común. Hoy en día pueden haber un banco A que considere sostenible una letra X en la calificación energética y otro banco que considere otra. Entonces lo que hace esta taxonomía es que nos pone una base para que todos estemos viendo lo mismo. Y eso es muy importante porque hoy en día pasa eso. Hay instituciones financieras que consideran sostenible algo que otra no. Entonces podemos después salir a comunicar cosas que no son lo mismo. Entonces es súper importante este lenguaje claro. Además, y creo que es uno de los puntos que quizás sea muy interesante para las personas que están acá, es acceder al financiamiento internacional, sobre todo con multilaterales. Y acá nosotros en Santander tenemos ejemplos que se han desarrollado con el IFC, con la CAF, también tenemos algunos ejemplos con Corfo, no solamente en construcción, pero por ejemplo con el IFC durante este año tenemos proyectos por más de 50 millones de dólares que se han hecho a través de criterios de sostenibilidad con las certificaciones. Y por otro, que si bien es relacionado al greenwashing, también esto hace que se reduzca un poco el riesgo reputacional, que es muy importante, porque además esta taxonomía no solamente va a tomar lo que es la certificación, sino que también va a ser como un escaneo también de otros temas que son importantes en el ámbito ESG y social. Entonces también eso reduce este riesgo y ya están como más evaluadas las propuestas. Gracias, Camila. Edelmira, ¿cómo podría impactar la taxonomía en la implementación de criterios de sostenibilidad en la evaluación y seguimiento de los proyectos apoyados por Corfo? Hola, bueno, primero saludarlos y agradecer la invitación también a Chile GBC. Nosotros primero comentar que no estamos en la línea del financiamiento como lo son los bancos. Nosotros tenemos otra forma de operar como corporación, pero también entregamos recursos para proyectos del sector, pero yo diría que más bien en el ámbito de las condiciones habilitantes, de cómo generamos condiciones, cómo apoyamos al sector productivo, a las empresas del sector, a prepararse para ciertos cambios. Por ejemplo, nosotros tenemos líneas que están en el ámbito de apoyar la innovación, de apoyar el emprendimiento innovador, de generar fomento productivo en las distintas empresas, y en todos ese ámbito de financiamiento de proyectos a nosotros nos hace falta un marco de referencia. Yo diría que la taxonomía hoy día viene a aportar un marco de referencia que nos permita mejorar nuestros criterios de evaluación. Hoy día se solicita información a los proyectos respecto de cómo impactan en términos de sostenibilidad, en cómo aportan, en qué variables de sostenibilidad incorporan, pero creo que no tenemos hasta hoy un lenguaje común que nos permita establecer criterios que sean transversalmente aceptados. Por lo tanto, la TEMAS nos viene a aportar ese lenguaje, nos viene a aportar esos criterios y nos viene a fortalecer, diría yo, el proceso de evaluación y después de posterior acompañamiento de los proyectos. Para nosotros la sostenibilidad es un elemento fundamental. Estamos durante esta administración apoyando lo que hemos denominado el desarrollo productivo sostenible, porque no es suficiente con avanzar en desarrollo productivo de los sectores, sino que necesitamos ponerle este apellido y por lo tanto creemos que todas las acciones que se están desarrollando pueden converger hacia una industria mucho más sostenible. Por otro lado, tenemos el instrumento de financiamiento, que ahí sí lo trabajamos con la banca, que es otra área de la Corfo, donde también el afinar, el preparar todas las conversaciones que tenemos con la banca, esta taxonomía nos ayuda muchísimo para poder establecer esos criterios de qué proyectos efectivamente sean financiados o no con las líneas de crédito que entrega la Corfo a través de las instituciones financieras. Por lo tanto,
vuelvo al punto inicial, cómo esto nos aporta, bueno, definitivamente nos entrega este marco de referencia tan necesario para que empecemos a hablar en un mismo idioma en términos de financiamiento de proyectos ambientalmente sostenibles. Gracias, Edelmira. Y por último, por esta primera ronda, José Antonio, ¿qué rol puede jugar un proveedor de soluciones energéticas en ayudar al cliente a aprovechar la taxonomía? Gracias por la pregunta y gracias por la invitación al Chile GBC. Yo creo que el rol de un asesor es clave. Yo creo que pasamos, y aquí hablo como asesor, pasamos de ser alguien, un consultor que ve oportunidades de eficiencia energética a ser un partner más estratégico. ¿Y por qué lo digo de esa forma? Porque la taxonomía de alguna forma te permite poder buscar soluciones que no solamente vayan al ahorro energético, sino también que mejoren la sostenibilidad. Y qué mejor que hacerlo dentro de un marco que te permita ir a buscar un mejor financiamiento, por ejemplo. Hoy en día lo que nos pasa mucho con nuestros clientes es que parten con una asesoría, con una auditoría energética, y esto me refiero no solamente al sector construcción, inmobiliario, sino a todos los sectores de la industria. Y la verdad que muchos de estos informes, muchas de estas evaluaciones quedan ahí como en el cajón del gerente de operaciones, y cuesta mucho entrar a ejecutar, ¿no es cierto?, a realmente implementar estas soluciones. Uno de las grandes barreras que tienen los clientes hoy en día es justamente el financiamiento. Yo creo que la taxonomía verde nos puede ayudar a que podamos identificar esas soluciones dentro de este marco y después ser un buen aliado con las instituciones financieras para buscar financiamiento. Financiamiento obviamente con ventaja, financiamiento con mejor tasa, con un plazo más adecuado. Y yo creo que eso va a impulsar muchísimo tanto la descarbonización de las empresas que tienen metas súper ambiciosas, pero también a que realmente se implementen esto. Yo creo que la taxonomía, por más compleja que uno la pueda ver, no sé si ustedes la han ojeado, pero son como 500 páginas y que la verdad es muy compleja de entender. O sea, hay que meterse, no para la Paola que la hizo prácticamente, pero para los comunes y corrientes es algo que hay que meterse. Y yo creo que un asesor es clave en las empresas. Las empresas no tienen que sabérsela al revés y al derecho. Son justamente los asesores los que tenemos que hacerlo. Y luego, en base a herramientas como las que plantea el Chile GBC, poder llevarlos por el buen camino, haciendo esta asociación con los bancos y buscando este financiamiento para poder implementar. Gracias, José Antonio. Partiendo ya con la segunda ronda de preguntas, nuevamente Mirko. ¿Cómo la taxonomía puede impactar en el financiamiento verde de la industria inmobiliaria? Respecto a lo que decía antes, yo creo que es fundamental alinear los incentivos. En general, muchos países, sobre todo los europeos y norteamericanos, han hecho esta transición a punta de subsidios, pero la verdad es que nosotros estamos lejos de esa realidad. En Chile no tenemos hoy día el presupuesto para generar el cambio material que necesitamos para enfrentar construcciones más sostenibles y tenemos que ver cómo lo hacemos con otras herramientas. Nosotros creemos que una herramienta muy importante son los incentivos normativos que en muchos países están funcionando. Perú, particularmente en Lima, se ha destacado por generar incentivos a la construcción sostenible con mayor altura, mayor constructibilidad, mayor densidad, que claramente alinea la capacidad de carga de un lugar con los incentivos de los desarrolladores, con los incentivos de los clientes. Entonces, esas son estrategias que no cuestan más plata y que claramente podrían acelerar la incorporación de los estándares de sostenibilidad. Y el otro driver muy importante de la industria es el financiamiento. Y por eso es súper interesante y creo que es clave el ejercicio que hace la taxonomía para poder alinear y que converjan de nuevo el financiamiento verde con los desarrolladores inmobiliarios. Hoy día llevamos 3-4 años, creo, con ofertas de crédito hipotecario verdes para los clientes, pero la verdad es que todavía ha sido de muy baja escala y
la verdad es que no ha impactado en las decisiones de compra. Al final se mueven en márgenes de descuento de tasas muy pequeños y que al final cualquier buena negociación del cliente con su ejecutivo va a lograr el mismo descuento, entonces hay poco impacto hoy día de los créditos hipotecarios verdes. Y ahí hay mucho que crecer, y donde más hay que crecer todavía es en el financiamiento a las empresas. Un proyecto, antes de que le llegue al cliente que va a comprar y que va a vivir esa casa o ese departamento, ese proyecto se define por lo menos 4 o 5 años antes, sus estándares técnicos. Desde que se empieza a prospectar un terreno y se empieza a perfilar cómo va a ser, que se empiezan los anteproyectos y se congela la normativa, hoy día con el desafío más encima de la permisología, es mucho el tiempo previo que pasa. Entonces, creemos que muchas veces, si no se parte en la etapa temprana, alineando los lineamientos del financiamiento con los del desarrollador, después es muy difícil y muy ineficiente incorporar ciertos estándares. Entonces, es fundamental partir lo antes posible. Ojalá que el financiamiento a las empresas venga con lineamientos de sostenibilidad, y ahí sin duda los proyectos van a partir con una visión de sostenibilidad integral y se van a poder implementar con el incentivo correcto, que es poder dar algún beneficio en la tasa. Para eso, en el fondo, claramente, cuando uno visita proyectos en otros países, claramente hay una banca que está enfocada en financiar proyectos sostenibles y que está desde el principio con beneficios en tasa y en costo del dinero, claramente, o sea, que claramente inclinan la balanza. Yo creo que eso es lo que podría en Chile ayudar, es cómo desarrollamos en el fondo una oferta de créditos, no solo para el comprador, sino también para los desarrolladores, que venga con otros estándares y que venga con otro costo económico y que de verdad no incline la balanza. Yo creo que esa es la manera de converger incentivos y que puede acelerar mucho la adopción de estas prácticas. Gracias, Mirko. Camila, teniendo en cuenta la experiencia de Santander con la taxonomía europea, ¿cuáles son los desafíos técnicos de la implementación de la taxonomía en Chile? Muchas gracias. Bueno, igual yo quiero como continuar un poco la idea de Mirko, que en verdad sí, me parece súper importante resaltar eso. Y claro, está todo lo que es como el apoyo al crédito hipotecario desde el punto de vista del consumidor, pero desde la parte del financiamiento a desarrolladores, también existen y ahí vuelvo como a tomar el tema de las multilaterales. Finalmente hay líneas que están activas hoy en día, entonces ahí hay como un capital que está esperando estos proyectos sostenibles, pero algo que tú mencionaste también y que creo que es fundamental es que realmente tanto el sector financiero como el desarrollador se junten en las etapas muy iniciales del proyecto, porque también nos pasa que ya llegamos muy encima cuando ya está prácticamente como todo hecho, entonces no logramos alinear estos requerimientos. Entonces creo que ahí sí es muy importante, creo que es como un desafío para los dos lados, tanto los desarrolladores como la banca, pero existen estas líneas y existen estas como mejores condiciones competitivas para este tipo de proyectos. Y bueno, con respecto a cómo ha sido la implementación de la taxonomía, nosotros como Banco Santander, somos parte del Grupo Santander que está en España, nosotros ya tenemos como bastante experiencia con la taxonomía europea. Y ahí creo que el principal aprendizaje es como entender que el alineamiento de la taxonomía no es solo cumplir con la certificación. Y eso creo que ha sido lo más importante que nos ha tocado estos años, porque muchas empresas llegan y dicen, oye, cumplo con esta certificación. Y ok, pero eso no es estar alineado a la taxonomía. Entonces creo que eso es un desafío que hay que tener muy claro. Y ahí, bueno, ya nos explicaron bien cuáles son las exigencias, pero comprender estas 3 reglas mínimas y lo que es el no hacer daño significativo y las salvaguardas sociales mínimas son temas que nosotros vemos que cuando tratamos de alinear la taxonomía europea, son temas que, claro, muchas veces uno dice, bueno, es normativa, pero hay que cumplir los requisitos, tiene que estar publicado en la página web, tiene que haber una declaración jurada. O sea, son un montón de checks que hay que ir haciendo que no es menor. Entonces, también es importante tener eso en consideración. Lo otro, y que mencionaron en el panel 1, es la disponibilidad de datos. Creo que también eso ha sido uno de los puntos como más difíciles de tener, porque nosotros, hacemos como este chequeo y cuando vamos a los datos hay muchas empresas que no los tienen.
Y cuando no hay una trazabilidad o como una historia, es muy difícil al final cumplir con esos requerimientos. Y el tercer punto, que creo que es uno de los más importantes, que también ha sido tocado durante todo el panel, es el tema de la verificación. Y ahí sí creo que es un tema que quedó un poco ambiguo en la taxonomía, es qué nivel de verificación se necesita para el alineamiento de la taxonomía. Porque nos va a pasar, seguramente, como también pasa afuera, es una institución financiera puede decir, con tu autoevaluación me es suficiente, otro puede exigir una verificación externa de una tercera parte que puede ser costosa, y otro puede decir que el banco va a hacer la evaluación. Entonces, son distintas formas de verificar que finalmente tienen distintos niveles de dificultad o no sé cómo decirlo, pero eso es súper importante y uno de los desafíos que hemos visto. Gracias, Camila. Edelmira, ¿cómo ha evolucionado en los últimos años los apoyos de Corfo para iniciativas de sostenibilidad en el sector construcción a puertas de la implementación de la taxonomía? A ver, nosotros desde Corfo hace ya varios años que tomamos como la decisión institucional de trabajar con el sector construcción, considerando la importancia estratégica que tiene, más allá de los temas de los muchos datos que hay en temas de sostenibilidad y de las necesidades que hay en esa línea también, porque es un sector súper relevante en términos de PIB, en términos de generación de empleo, y son el foco, que es uno de los focos que tenemos como corporación. Entonces, hace muchos años que estamos trabajando primero con un programa que se llama Innovación y Construcción Sustentable, y ahora con un programa que se denomina Construye 2025, que varios deben conocer, que ya tiene 10 años, donde el foco de ese programa es trabajar en productividad y sustentabilidad. Entonces, al alero de este mismo programa se han venido desarrollando varias iniciativas que apoyan al sector en esa línea. O sea, el programa nació con un eje en sustentabilidad, por allá por el 2015, cuando poco se hablaba de esto, cuando no había estructura institucional, qué sé yo. Hoy día vemos una cámara que tiene una gerencia de innovación y sostenibilidad. En esos tiempos no estaban todas esas condiciones, pero el programa hizo una apuesta y nosotros hicimos una apuesta por empezar a trabajar en el sector. Hemos apoyado y ha venido creciendo, por suerte, ese apoyo en términos de iniciativas asociadas al sector. Hemos trabajado desde el principio con los orígenes de lo que es hoy día la certificación de edificios sustentables. Trabajamos también, apoyamos lo que fue el pasaporte de materiales que mencionó María Fernanda hace un rato. Hemos apoyado distintas iniciativas y diría que sigue creciendo ese apoyo. Estamos apoyando el tema de construcción en madera, tanto en la región del Biobío, con un polo de innovación en construcción en madera, con el proyecto de territorio del Consorcio Ciudad Madera. O sea, tenemos varias iniciativas que han ido en la línea de apoyar la sostenibilidad en el sector. Pero yo ahí quiero ser un poco más pesimista, creo que todavía es poco. O sea, hay un trabajo sostenido en el tiempo, ha crecido. O sea, si nosotros miramos los datos de apoyo al sector, nosotros, no sé, el 2015 eran contados con la mano los proyectos del sector que apoyaba la Corfo. Hoy día tenemos una cartera que es bastante más grande, tenemos programas tecnológicos, estamos trabajando en construcción net cero, pero todavía falta muchísimo. Entonces ahí creo que tenemos hoy día una oportunidad de seguir fortaleciendo el trabajo que estamos desarrollando con el sector. Como dije anteriormente, nosotros más que implementar, no financiamos desarrollos de proyectos de construcción en sí mismos, pero sí tenemos el espacio para apoyar la generación de capacidades en el sector para que el sector se adapte a estos nuevos requerimientos, y por lo tanto seguimos teniendo nuestras como líneas a disposición. Todo lo que tiene que ver con generación de bienes públicos. Tenemos una plataforma que se llama Ciclodata, por ejemplo, que hace análisis de ciclo de vida en el sector. Creemos que todo ese tipo de iniciativas de alguna forma van acompañando estos procesos y siguen estando a disposición, y por lo tanto, si bien, como dije, la curva ha sido creciente en términos de los apoyos que hemos generado para el sector, también hay mucho todavía por hacer. No hemos avanzado lo suficiente, creo yo. Gracias, Edelmira. José Antonio, ya para terminar la última ronda y ya pasar a la reflexión final, ¿qué beneficios obtiene un cliente al implementar soluciones energéticas alineadas con la taxonomía? Gracias. Me quedo dando vuelta una cosa, el tema de la verificación, ahí para la Camila. Yo creo que
Yo creo que, vuelvo con la respuesta anterior, yo creo que los asesores son clave. Yo creo que efectivamente, creo que la Paola lo había dicho en su presentación. Claro, los bancos no pueden estar verificando de cosas que no saben o que no tienen por qué saber. Yo creo que por eso los asesores son claves en poder ayudar a los bancos para que eso se verifique. Con respecto a los clientes, yo creo que son puras buenas noticias. Yo creo que, de nuevo, está el tema del financiamiento, que ya lo mencioné en la respuesta anterior. Pero tengo dos cosas más anotadas acá que son bien interesantes. Yo creo que está el tema ambiental. Yo creo que la taxonomía de alguna forma te da una hoja de ruta, te permite poder ver cuáles son estos requerimientos, para dónde va un poquito la mano, establecer estructuras, políticas empresariales que vayan en pos de mejorar o reducir tus emisiones, ¿ya? Yo creo que, o sea, a ver, hay muchos clientes que tienen, de nuevo lo vuelvo a repetir, hay muchos clientes que tienen metas de descarbonización y que de nuevo son muy ambiciosas. Esto yo creo que te permite poder empezar a mirar con esta hoja de ruta y el financiamiento para poder implementar estas soluciones para realmente generar este impacto, ¿ya? De hecho, hay un ejemplo bien claro, porque nosotros en Colbún, además de ofrecer soluciones energéticas, ofrecemos contratos de energía, ¿ya? Y tú el contrato de energía tú lo puedes comprar con atributos renovables. O sea, tú te aseguras que la energía que estás comprando viene de fuentes de energía renovable, ¿ya? Por lo tanto, hay muchas industrias que tienen mucho consumo de combustible fósil, ya sea gas, petróleo, tienen calderas porque ocupan calor. Al electrificar esos procesos, lo que estamos haciendo es llevar del alcance 1 al alcance 2, porque lo llevamos a la matriz energética, y si esa matriz energética la estás comprando con energía renovable, de alguna forma eso es un impacto potente en las emisiones de esa misma empresa. Entonces, yo creo que cosas así se pueden hacer y los clientes están dispuestos a hacerlo. Yo creo que la taxonomía verde es un impulso para que estas cosas se hagan, ¿ya? Y lo otro tiene que ver con la reputación, de todas maneras. Yo creo que Camilo también lo había mencionado. Yo creo que para evitar el greenwashing, que hoy en día es súper común, uno se mete a LinkedIn y una cosa impresionante, la palabra sostenibilidad, yo creo que es algo que ya está súper manoseado. Esto te va a permitir generar un marco regulatorio de alguna forma, porque las actividades están sumamente reglamentadas y por lo tanto, si es que queremos ir a conseguir de nuevo lo digo, queremos ir a conseguir financiamiento, bueno, esto va a estar reglamentado, ¿ah? Entonces, yo creo que por ese lado es importante también, y yo creo que pero así como para terminar, yo creo que son puras buenas noticias para los clientes y para los asesores. Aunque sea compleja la taxonomía, creo que no, es un buen puntapié inicial. Gracias, José Antonio. Nos quedamos contigo para copiarle a la Javi la metodología, partir al revés con las reflexiones finales. Y quería pedirles, nuevamente una reflexión final en términos positivos, por supuesto, con respecto a los desafíos de los sectores, la temática de este panel, que acá tenemos alojados distintos sectores dentro de este mundo del sector construcción y actividades inmobiliarias, la banca, las asociaciones gremiales, los consultores, Corfo, etcétera. ¿Cómo, José Antonio y el resto del panel, una reflexión con respecto a la temática? Ya, igual como que mezclé un poquito la reflexión final que tenía, así que voy a ser mucho más breve. Yo creo que también soy optimista como Matías, y yo creo que esto son puras buenas noticias. Ahora yo creo que sí tenemos un desafío importante, porque ahora que ya tenemos esta hoja de ruta, hay que empezar a implementarla. De hecho, Paola también lo dijo en su presentación, el caso Colombia, que nos quedamos con, o sea, partimos con una taxonomía muy, muy, muy potente, pero al final la fueron simplificando. Yo creo que el desafío que tienen los bancos, la entidad financiera, es súper grande, y también los asesores, para que vayamos de alguna forma simplificando esto, conversando mucho con los bancos y con nuestros clientes, para ir viendo cómo se pueden ir logrando de alguna forma estos puntos claves que se pueden ir como avanzando.
no es una obligación la taxonomía y por eso también es importante. Entonces eso te permite ir y buscar las cosas que realmente, las necesidades que tengan los clientes, cómo las podemos ir satisfaciendo y en conversación constante con las entidades financieras para ir logrando ese beneficio finalmente que el financiamiento. Edelmira. A ver, este es un juego que tiene muchos players. Hay muchos actores que tienen algo que decir o que tienen algo que aportar para que estos desafíos se puedan cumplir. Y yo creo que desde la experiencia que tenemos desde Corfo, un elemento que es clave es como la colaboración. La colaboración y los espacios de articulación entre estos actores. Cada uno por sí solo no va a lograr avanzar, no va a lograr llegar a los puntos de acuerdo que se requieran. Entonces acá se necesitan espacios de colaboración, espacios de encuentro, donde se puedan identificar aquellos puntos que nos movilizan a todos para poder ir avanzando. Probablemente va a ser lento, en general esto implica un cambio cultural y los cambios culturales nunca son de un día para otro, pero sí se requiere que todos los actores tengan una visión común y en pos de esa visión común cada uno ponga sobre la mesa lo que pueda aportar para que esto se pueda implementar de la mejor forma. Les decía, nosotros desde nuestra vereda del sector público, desde una institución que es de fomento, desarrollo productivo, ponemos a disposición lo que tenemos para apoyar al sector en esta generación de condiciones que habiliten estos cambios, pero también se necesita tener a los otros actores, a los desarrolladores, a las instituciones financieras, al mundo de la consultoría, todos tenemos que estar detrás de este desafío y como dije, lo clave es identificar cuáles son aquellos puntos que nos unen. Porque si nos enfocamos en los que nos separan, no vamos a lograr avanzar. Los puntos que nos unen, los desafíos que sean comunes, en eso sí vamos a poder avanzar de forma colaborativa y eso nos va a permitir implementar cambios que de verdad generen esta transformación que necesitamos en el sector para que de verdad sea una construcción más productiva, más sustentable. No son separados, o sea, no es una construcción sustentable o productiva. Pueden ser ambas juntas y la sustentabilidad creo que es un elemento importante para avanzar en lo productivo también. Gracias, Edelmira. Camila. Bueno, muchas gracias. Yo como para cerrar, creo que igual hemos tocado un poco los mismos temas, pero que la taxonomía al final no la veamos como una carga y menos aún si no es obligatoria. Entonces, en verdad tenemos que ver como una herramienta y también, claro, buscar los puntos como donde podamos trabajar y avanzar. Otro punto también que si bien están los asesores y me parece como que el método más lógico para la verificación, creo que sí también es muy bueno hacer que las empresas hagan una autoevaluación con esta taxonomía, entonces puedan ver realmente dónde están un poco más flojos, dónde tienen que trabajar más para estar alineados. Entonces me parece que la herramienta como de poder hacer el checklist por parte de la empresa es súper importante. Y creo que un punto que ya aquí es transversal es la necesidad de formar capacidades, tanto en las instituciones financieras como en las empresas, los desarrolladores, porque, claro, no es solamente un tema de certificación energética, sino que es un poco más amplio. Y ahí también como contar cómo el Banco Santander hoy en día ya tiene a disposición ciertos productos y ciertos instrumentos financieros y contamos como con esas capacidades. Obviamente nunca van a ser las necesarias, siempre pueden ser más, pero para acompañar a nuestros clientes. Entonces, ahí no solamente a través como de la alineación de la taxonomía, sino que de financiamiento verde. Y en último lugar, un poco ya como del lado de usuarios, también como contar cómo Santander también está súper involucrado en esto y es con la construcción de su nuevo campus, que es un edificio que tiene muchos atributos sostenibles. Entonces ahí también como demuestra un poco que estamos en conocimiento del sector. Entonces hicimos todo, nosotros ya pasamos también por ahí, así que podemos dar ese acompañamiento a nuestros clientes con más conocimiento. Gracias, Camila. Mirko. Oye, estoy sorprendido que yo pensé que los 45 minutos no dan 40, no entrábamos los 4, pero nos está sobrando tiempo. Solo quería tomar un poco lo que se ha hablado acá y invitar a armar esas mesas. Nosotros desde la ADI tenemos una instancia en que las 40 empresas inmobiliarias más grandes del país se juntan con sus encargados de sostenibilidad muy diversos. En el fondo acá está Matías, que de las empresas más grandes que tiene una estructura de sostenibilidad, pero la gran mayoría de las inmobiliarias no tienen esa estructura. Estamos desarrollando esa capacidad,
estamos nivelando, estamos generando aprendizaje entre pares, y en esa instancia creo que todos ustedes o a quienes ustedes representan son bienvenidos porque todavía estamos en un diálogo muy uno a uno. O sea, en el fondo con cada banco que nos hemos juntado está en distintos ritmos, está en distintos estándares, en distintas certificaciones, y como que da la sensación que estamos a punto como de cuajar. Entonces la invitación es a dar ese paso, a generar esa instancia, porque en el fondo hoy día estamos en un momento de la industria inmobiliaria bien deteriorado, pero en el fondo en un par de años se debería reactivar, y creo que esa reactivación debería ser ya con los estándares en que estamos todos relativamente de acuerdo, pero que no hemos logrado como unificarlo. Entonces, creo que tenemos buen tiempo con el apoyo de Corfo, idealmente, ver cómo podemos, y ahí hacer un pequeño, o sea, obviamente yo veo estoy sesgado por mi rol, pero creo que en Chile se ha avanzado mucho en el lado de la construcción, pero no así en el mundo inmobiliario, y muchas veces no hay una comprensión clara del rol del actor inmobiliario, pero al final el actor inmobiliario es el que pide el crédito, el que define las especificaciones técnicas, el que busca el terreno, el que dialoga con el cliente, el que dialoga con las comunidades, el que tramita los proyectos. Entonces, creemos que es por definición un articulador de muchas condiciones que son las que al final van a construir van a desarrollar nuestro hábitat construido, y por eso creemos la importancia de estar impulsando esta agenda desde la industria inmobiliaria y convocar a los distintos actores. Entonces, yo creo que estamos en un momento pertinente para poder como sentar estas bases, aunar estos criterios. Claramente la taxonomía ayuda, pero creo que hay que como bajar a una letra más chica todavía, ponernos de acuerdo y empezar a empujar, no ya solo con proyectos pilotos súper emblemáticos y súper necesarios, sino que mostrar una industria un poco más madura y que ya tiene estándares para todo y que puede, como industria, dar el salto que necesitamos. Así que eso. Gracias. Muchas gracias, Mirko, Camila, Delmira, José Antonio. Claramente hay mucho más que conversar, los desafíos son grandes, pero eso nos trae muchas oportunidades para seguir trabajando y poder lograr transformar nuestro sector. Muchas gracias.